Bueno, vamos a estar aquí. Ya estoy. Vamos a empezar a hablar de nuestro programa de transformación personal para que la gente pueda comprender por qué es tan importante nuestra sanidad. Así podemos saber que hay soluciones. A veces sufrimos, pedimos ayuda, buscamos consuelo y no logramos tomar conciencia que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra sanidad. Así que bueno, vamos a esperar a nuestra... Ahí está. Ahí estamos. Hola gente, a los que se están uniendo, gracias. Espero que este live les sea de mucha bendición, de mucho provecho, que realmente puedan sacar provecho de ello. Espero, Jenny, que puedas conectarte, que hayas podido entrar sin ningún problema. Estamos allí. ¿Me logras ver? ¿Estás por allí? Jenny. A ver. No. ¿Dónde estás, mujer? Jenny. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, gracias. Jenny, ¿estás? Yo no te encuentro. Te di la invitación hace un ratito, pero no. Me parece que no estás. Bien. Vamos a ver. Así entramos en tema. Que venga nuestra invitada. Hola gente, hola Macarena, Lunita, Viviana, todos los que están. Espero que este live realmente les sea de muchísima bendición. Vamos a hablar un tema muy interesante, que es la sanidad. ¿A qué le interesa hablar de sanidad? ¿Quién quiere tener sanidad? ¿Quién quiere vivir en plenitud? A ver, ahí estás, muñeca. Ahí está, bien, bien. Bien, bien, bien. Buenas Hola, noches. Jenny, ¿cómo vas? Bien. ¿Me escuchas? Sí, le escucho perfectamente. Te escucho súper bajito. A ver, será esto. ¿Ahí? Dime algo. Ahora, Ahora sí sí, te sí, la escucho más escucho bien. bonito. Ahora sí yo te escucho más bonito. Bueno, menos mal que llegaste porque eh, me sentía sola, sin compañía, me sentía sola. Bueno, nena, ¿frío por allí? Demasiado, mire, estoy como un oso polar. Yo también estoy en la misma condición. Acá también hace mucho frío. Sí, sí. Sí, me Y bueno, imagino, debe ser. estamos en invierno, estamos en temporada fría. ¿Sabes Sí. qué? Tengo ganas hoy, digamos que estaba aburrida, andaba por ahí, digo, vamos a hacer un live, vamos a hablar un poco del programa, ¿qué te parece? Invité Sí, a María, a María, ay, ¿cómo se llama? Déjame ver. Gandhi, también de Perú.
Me dijo que sí, pero bueno, todavía no ha contestado. Se enganchó también para hacerlo juntas. Así que bueno, pues la idea es que podamos hablar un poquito del programa, porque siempre estamos hablando de varias cositas, pero nunca hablamos en sí del programa, en qué consiste, cómo se lleva a cabo, cuáles han sido los beneficios que han tenido del programa y por qué es tan importante, y por qué es tan importante a veces cuando nosotros nos motivamos a esas promociones que hacemos para que la gente los pueda adquirir en un costo más bajo, porque realmente hay una problemática que se ve normalmente por lo menos lo experimentamos nosotros que trabajamos con la gente, ¿no? Eh, Me dice acá que deslice para ver comentarios. Chuta, ayúdenme, please, porque ahí no, yo no veo ningún comentario. Por ahora creo que no. Eh, Nosotros trabajamos con la gente y normalmente tienen esta dificultad de muchos problemas, de muchas crisis. Pero, curiosamente, cuando llega el momento de tomar la decisión para entrar a una sanidad, ¡puf! ¿Qué pasó? Nos achicamos. Entonces, por eso es que me gustaría que habláramos de la importancia de la sanidad, de la importancia de nuestra conciencia y cómo hoy en día podemos ver que la conciencia del ser humano está embotada, está endurecida y no tiene la capacidad para discernir entre lo que está bien y lo que no está bien. Y a mí me gustaría que tú nos contaras un poquito cómo fue lo tuyo cuando comenzaste, cuando te llegó la propuesta del programa, no la historia de cuando tu marido, no, cuando te llegó a ti la propuesta del programa. Bueno, Pero sé cuando... sincera, ¿eh? Sé sincera que yo te voy a echar al agua. Sí, sí. Bueno, cuando oí por primera vez el programa que fue a través de Cristian, mi esposo, em, obviamente no lo vi de buenas a primeras con malos ojos, número uno porque él y yo estuvimos separados en ese tiempo y yo tenía, pues, no tenía ninguna esperanza de volver con él, bueno. Entonces, cuando él me habló sobre el programa, yo dije, ¿para qué? Si lo nuestro, o sea, yo ya no quiero nada contigo, si yo ya, o sea, quiero hacer mi vida por mí misma, no sin ti, no me figuraba así, ¿no? Y entonces, lo que pasa fue que Cristian me habló, trató de convencerme, pero yo lo rechacé. Aparte de que también me dijo, no, es virtual, son mediante videollamadas, y dije, ay, no, dije, no. No tengo ningún tipo de seguridad, ¿cómo voy a hablar con una persona que no la voy a ver físicamente, no confío y encima viniendo de tu parte? No, lo rechacé totalmente y creí en ese momento pues que yo estaba bien. Tenía el ego por las nubes, la soberbia, el orgullo por las nubes y de verdad esa humildad que muchas veces es necesario para nuestras vidas era cero en absoluto en mi vida. Por eso es que pues estaba muy reacia a todo lo que me decía Cristian, a todo lo que me proponía, ¿no? Así fuera por nuestro bien. Y bueno, cuando me lo propuso una vez, me lo propuso dos veces, le seguí negando y hasta en una tercera que más o menos pude visualizar yo que habían ciertos cambios en él, lo cual a mí como que me llamó la atención recién ahí en esa tercera oportunidad. Porque Ujú. antes de, no. Número uno, porque no quería nada con él. Número dos, porque tenía una soberbia muy alta, muy inflada.
porque creía que yo estaba bien y quien estaba mal y quien lo necesitaba era él, no yo. Lo que regularmente se suele escuchar, ¿no? Él lo necesita, yo no, yo estoy bien. Y entonces, Él es el del problema. sí, él es el del problema, yo hice las cosas bien. Y entonces, a medida que vi cómo Cristian había cambiado en ese tiempo, recién como que me entró la espinita de más o menos interesarme a ver de qué trataba, ¿no? Y bueno, eso fue el principio, antes de conocer el programa. Ujú. Eso fue el principio. Después fue, digamos, cuando te encontraste conmigo, cuando charlamos por primera vez. ¿Allí qué pasó? Igual, igual. Em, es que de verdad, yo creo que es el orgullo que uno se carga, ¿no? Porque en ese tiempo a mí sí me interesa, desde siempre me ha interesado este tema de la psicología, ¿no? Cómo son las heridas emocionales, lo que llevamos dentro, las emociones, todo eso. Y de cierta forma usted sabe, ¿no? Que hoy en día en las redes sociales hay mucha información y de todo, pues. Y yo pensaba en mi ignorancia que bastaba pues con informarme, autoeducarme de esa manera, leyendo nada más y pues yo ya sabía todo, ¿no? Pues si estos, yo sé que estoy mal, sí, pero yo lo puedo solucionar porque yo ya sé cómo es, yo ya he leído cómo es, ¿no? Y entonces, ¿para qué yo voy a hablar con un profesional, una psicóloga o terapeuta si yo ya sé qué me va a decir, ¿no? Algo así. Eso es lo Total, ya que... Google me lo dice todo. Google ya está, Exacto. googleo y ya está. Y yo lo busco y ya, me dice, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y entonces yo decía, ¿para qué? Pues, ¿no? Y bueno, fue así. El primer encuentro que tuve con usted, como que, no sé, es que yo suelo ser una persona muy desconfiada, de verdad. Muy desconfiada. Entonces, hablar Solías. con una extraña en el principio que nunca había visto y que iba a hablar solamente por videollamada, supuestamente porque se está interesando en mí. De verdad yo no lo creía, yo no lo creía, yo decía, pero ¿cómo? Pero de repente solamente es por vender su programa, pero en sí no se interesa en mí, o sea, de verdad, tenía un sinfín de pensamientos muy negativos en mi mente. De Entonces, argumentos. cuando fue que hablamos y usted como que me tocó esos puntos algo delicados, ¿no? Por ejemplo, me preguntó, me acuerdo de cómo fue mi convivencia con mis padres, con mi mamá, con mi papá. Y entonces, el solo hecho de tocar esos temas, yo me acuerdo que me puse muy susceptible. Y a pesar de que yo quería controlar la situación, no se pudo. No se pudo y tal vez en ese momento no se lo dije y mostré simplemente una careta ante usted de decirle, sí, para mí yo tengo las cosas bien, tengo las cosas claras, sé que si hago esto me va a traer una consecuencia y todo lo demás, ¿no? Pero todavía como que no podía visualizar el hecho de llevar realmente la terapia o iniciar de una vez, ¿no? Con esto. Entonces, pero como usted me había tocado esos puntos, ¿no? Flacos que yo tenía con mis padres, eh, de alguna manera me puso a pensar mucho después de cortar la llamada. Ujú, Y, y bueno, eso fue lo que me dejó, esa impresión me dejó la primera vez que pudimos contactarnos. ujú. Sí, yo recuerdo la primera vez que hablamos, estabas atrincherada. Estabas con cuchillo en diente y atrincherada totalmente. Esa era la actitud, yo les voy a contar un poquito de la actitud de Jenny, la verdad que era eso, o sea, estaba con todas las armas puestas, era un Rambo cualquiera, no entraba nadie. No permitía que nadie entrara y eso es muy normal, eso es totalmente normal, o sea, las personas cuando
estamos dañados, nos hacemos esas corazas, o sea, nos colocamos en la trinchera, nos armamos de dientes, de puños, eh, y no dejamos, no permitimos, porque el temor no nos permite eh, mostrarnos vulnerable. Entonces, eh, hacemos esas corazas de fortaleza que están resguardadas, obviamente, no desde el amor, no desde la sabiduría, no desde la inteligencia, no de la comprensión lógica, sino que desde el ego. Y muchas veces cuando se habla del ego, se habla de forma quizás negativa, pensando de que el ego es algo dañino y tiene ciertos conceptos, por decir, eh, contrario o que se miran mal a la persona, pero en realidad el ego en sí mismo, es nada más que un niño asustado. Eso realmente es el ego, nada Sí, más que eso. Entonces, eh, cuando uno ve que las personas están así de atrincheradas, lo mejor que uno puede hacer es decir, bueno, está bien, vamos a dejarlas tranquilas. Entonces, por esa misma razón es que tomé hoy la decisión de que hagamos un live, porque así pasa en esta comunidad que nosotros tenemos, que gracias a Dios son muchas las personas que nos siguen, gracias a Dios y gracias a todas las personas que por ahí le dan un me gusta a nuestros videos, por ahí los comentan, algunos los comparten y verdaderamente desde acá nosotros se los agradecemos muchísimo porque ayudan a nuestro trabajo y ayudan a que de alguna manera las personas que están pasando verdaderas situaciones en crisis puedan encontrar una esperanza. Así, de esa manera es como muchos hogares han llegado a una sanidad, muchas personas han llegado a una sanidad, han encontrado ese eje en sus vidas. Entonces les agradecemos a los que comparten nuestro video, a los que nos dan un me gusta, a los que nos leen, a los que nos dan su opinión. Eso para nosotros es realmente de mucho provecho, de mucha bendición. Pero me gustaría contarles un poquito en qué consiste hoy, justamente en este mes, vamos a estar promocionando el programa de transformación personal por todo el mes de julio a un 50% de descuento. ¿Y en qué consiste este programa? Este programa consta de 16 sesiones con 16 lecciones que se llevan a cabo en un periodo de 4 meses. Este programa que se está en estos momentos promocionando un 50% es el programa online, que ustedes lo van a encontrar en la plataforma de Hotmart. Allí está todo el programa, están todos los módulos que ustedes los pueden llevar a cabo. Y además, no solamente que allí están todos los módulos ya puestos, con cada uno con sus explicaciones, con todo el material que es abundante. Además de eso, los que entren al programa online siempre van a tener una vez a la semana, no es lo mismo que el personalizado, una vez a la semana una charla conmigo, y esa charla que van a tener conmigo va a ser, normalmente las terapias son, qué sé yo, es 1 hora máximo de charla con alguien. En este caso, eh, Jenny, que es presente, que es testigo, ella sabe que yo no mido el tiempo por reloj, sino que lo mido por calidad de alma. Si acá y en el alma los seres humanos tienen un tiempo diferente que lo dirige Dios. Entonces, cuando nosotros le entregamos ese tiempo, que es de Él en realidad, Él nos va a mostrar el tiempo. Entonces, ese momento, esa hora que elijan, quizás necesitemos estar hablando 1 hora, quizás necesitemos estar hablando 2, solamente Dios va a saber cuánto va a ser la necesidad que tenga esa persona de poder expresar y que podamos solucionar las dificultades que a lo mejor nos les clarifique el módulo que puedan estar mirando en la plataforma. Después de eso, las personas que adquieren el programa, sea online o sea personalizado, también entran a nuestro grupo, que es nuestro grupo de bienestar y sanidad del alma, de Ministerio de Restauración de Familias, donde allí todos los días son capacitados también
en varias áreas, como es, por ejemplo, los lunes trabajamos todo lo que es finanza, los martes trabajamos todo lo que es salud, los miércoles trabajamos específicamente para educarnos en todo lo que es el matrimonio, los viernes trabajamos en todo lo que es la educación de la familia, que tiene que ver con los hijos, los abuelos, los parientes, los suegros. O sea, nos instruimos en esas áreas. Los viernes nos instruimos en lo que es la parte espiritual, teniendo un conocimiento de cómo nosotros debemos presentarnos a lo espiritual, porque muchas veces se habla de estas cuestiones a nivel religiosa, de la guerra espiritual, pero no se nos instruye de cómo nosotros debemos enfrentar eso. Los sábados nos dedicamos un poquito más a tener un conocimiento más de quién es ese ser creador, al que muchos evocamos y algunos lo conocen de diferentes maneras. Nuestros programas tienen, digamos, una base siempre en un escrito, están a nivel psicológico, a nivel emocional, espiritual, están basados en la logoterapia crística, por lo tanto tenemos siempre la base en un escrito. ¿Por qué? Porque este es un libro de códigos espirituales que abren y cierran puertas espirituales y donde está, si debemos encontrar una psicología profunda en la tierra, no la vamos a encontrar en ningún otro libro que no sea acá. Acá es donde está toda la psicología que el hombre necesita para poder encontrar plenitud y poder encontrar esa armonía que necesita entre su ser, que es cuerpo, mente y espíritu, pero ordenando la ecuación, porque normalmente hablamos de que somos cuerpo, mente y espíritu, pero en realidad no es tan así el asunto. Sí, tenemos que entender primero cómo es nuestro diseño. Nuestro diseño es diferente, no es como nosotros lo transmitimos y lo hemos transmitido por generaciones. Conforme a lo que está escrito, se enseña primero que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y allí empezamos nosotros a entender que hay un diseño diferente. El diseño verdadero, lo que muestra la palabra, es que el hombre primero es un ser espiritual. Y hasta que el hombre no tome el control, o el ser no tome el control de esa vasija, el hombre siempre vive desorientado en varios patrones que arrastra. Y a mí me gustaría compartirles desde acá de un libro que es el libro de Romanos, quizás a lo mejor algunos que nos conocen o que nos siguen, capaz que son creyentes, quizás otros no, pero yo se lo puedo compartir desde otro contexto, no desde el tema religioso, sino teniendo en cuenta que lo que está detallado aquí son en realidad cualidades que hoy los seres humanos estamos padeciendo, ¿sí? Son cualidades que los seres humanos, eh, como dice acá en una parte de la palabra, o sea, que realmente uno observa lo que está sucediendo con la humanidad y lamentablemente debemos reconocer que la mente del hombre está tomada, la mente del hombre está embotada, la mente del hombre está cauterizada. Y uno nada más tiene que mirar un poco las redes sociales, uno tiene que un poquito abrir el panorama y observar cómo las personas se guían, eh, y nos damos cuenta que está pasando algo con el ser humano y es bastante serio, que está pasando algo con el cerebro del ser humano y es bastante grave lo que está pasando. Entonces, me gustaría compartirles de acá, dice, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron en sus razonamientos. Y a mí me llama la atención que dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿sí? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, no le dieron honra, sino, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen, de hombres, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios con la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Aquí hay varias cosas que uno puede analizar y hace muchos años, hace mucho tiempo, alguien me dijo que Dios detestaba a los seres humanos impíos. Los impíos eran personas que no estaban de acuerdo con las cosas de Dios. Bueno, entonces es una persona que es atea. Yo en ese momento interpretaba a una persona atea, una persona que está en contra de las cosas de Dios. Pero analizando en profundidad esa palabra, es un poco más compleja que eso. ¿Por qué? Porque impiedad tiene varios sinónimos. La impiedad en sí tiene varios sinónimos y entre ellos está la rigidez, ¿sí? La dureza y la rigidez mental, por ejemplo, es uno de esos patrones de la impiedad. La rigidez mental es cuando yo me estructuro de una manera y yo creo que de esa manera es la verdad del mundo y como yo veo las cosas y yo veo que la otra persona como hace no es como yo digo, ¿sí? Y a veces yo puedo decir que amo a Dios, yo puedo servir a Dios, yo puedo ir a la iglesia, pero sin embargo mi patrón rígido no me deja ver desde otra perspectiva las cosas y mucho menos lo espiritual. Y eso pasa muchísimo, muchísimo a nivel religioso. Los seres humanos se encierran en su estructura religiosa y consideran que eso nada más es Dios y no abren el panorama para poder ver que Dios, como dice acá, dice, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, habiendo conocido a Dios, ¿quién era Dios? Dice que Dios se manifiesta de lo invisible, o sea, empezaron a darle una estructura mental desde el concepto del hombre y no de lo que verdaderamente es Dios, que es todo apertura, todo plenitud, toda deidad, toda manifestación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encasillamos en nuestros pensamientos, allí tenemos que empezar a investigar cuáles son esos encasillamientos que tenemos y uno de ellos, como les decía, es la piedad, la impiedad, ¿sí? La impiedad nos lleva a ser personas rígidas, a ser personas frías, a ser personas estoicas, a ser personas poco empáticas, como se dice hoy, ¿sí? Y, y nos volvemos en coraza, nos acorazamos, nos envolvemos con nuestras propias armaduras, nos atrincheramos, nos ponemos esas armas y no me importa más nadie. Y el patrón que hoy se está generando en la sociedad es ese. Cada día hay más ese pensamiento de manéjate, arréglate tú, no importa el otro, hazte fuerte tú, sale adelante tú, eh, vos, solamente importas tú y nada más que tú, ¿sí? El famoso amor propio, sí, que no está mal, sí, acá lo encontré porque andaba yo mientras hablaba con ustedes, lo tenía por acá y se me había ido, acá lo tengo un poquito, tengo el machete, el, el famoso amor propio desde el ego, ese es el famoso amor propio desde el ego. Eh, la persona impía, ¿cuáles son las características de una persona impía? Sí, una de ellas es la crueldad. Impasible es ser insensible, ¿sí? Inconmovible, indolente, apático, frío, impávido, impervertido, sí, estoico, indiferente, sí, flemático, serio, inexpresivo, sereno, duro, sólido, resistente, rígido, consistente, ¿sí? Esas son las características de una persona impía.
duro, tenaz, disciplinado inclusive, severo. Y a veces podemos ser muy devotos de Dios, pero ser rígidos, ser duros. Entonces ahí yo estoy diciendo, por un lado, gloria a Dios, y por otro lado, tengo este patrón. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la ecuanimidad para decir que estoy yo realmente en la frecuencia que debo estar, que es la de el amor, la paz, la bondad, la capacidad de discernir para tener los sentidos abiertos y poder conectar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel psicológico con otro, a nivel espiritual, para poder captar? Eso se va bloqueando, eso se va cerrando. ¿Y se van cerrando qué cosa? Los sentidos. Nosotros somos seres que nos manejamos por sentidos. Todos nuestros sentidos nos van brindando la información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Todos ellos nos van mostrando, le van dando un mensaje a nuestro cerebro de cómo está sucediendo a nuestro alrededor. Pero si los sentidos se van embotando, ¿qué es eso? Que se vaya embotando nuestra mente, es porque se van embotando nuestros sentidos. No tenemos capacidad de discernir. ¿Cómo nosotros podemos saber qué está bien y qué está mal? Tenemos relaciones con nuestra pareja y desde nuestro concepto rígido, como decía Jenny hace un ratito, ya decía yo, creía que él estaba bien, estaba mal. Y ahora, Jenny, que has avanzado en este programa, me gustaría escucharte. ¿Qué pasó contigo de ese pensamiento del principio a la Jenny que eres hoy? Personalmente, primero para la formación, como usted dice, es muy duro. Obviamente en el estado insano que nos encontramos, a pesar de que estamos mal, nosotros creemos que estamos bien. Cuando nos topamos con la realidad y de las cosas que estamos haciendo mal, es como enfrentar la realidad, pero duramente, porque nos da donde más nos duele, en el orgullo, en el ego. Y literal, pues en mi experiencia me hizo sentir muy miserable. O sea, yo me sentía de muy poderosa, muy capaz de mí misma y orgullosa. ¿Estás ahí o se está cortando? Muy empoderada, como muchas veces suelen decir hoy las mujeres, ¿no? Mm. Pero Parece que cuando tenemos... fui pasando las etapas de y el video creo que se congelaba. Me parece que estamos con problemas de la señal, ¿Ahora sí me sí. escucha? Y se te escucha cortado, Sí, el frío está se te escucha congelando. cortado. Sí, Oh, sí, me parece. No sé si será tu sí, señal o la mía, pero alguna de las dos está haciendo interferencia. Bueno, vos dale, vos ponele ficha. Vamos, vamos bueno, que creo que podemos. es lo mismo. Bueno, ¿en qué estaba? Ya. Bueno, lo que estaba diciéndole es que todos esos pensamientos que tenemos lo usamos más Mm. que todo como especies de máscaras
para que en realidad la gente no vea lo mal que estamos, lo que por dentro y aparentamos ser algo que realmente no somos y solamente creemos, nada más. Entonces, cuando nos a restregar, por así decirlo, porque eso es lo que yo sentí, a Ujú. decir, no, no es porque, ¿no? ¿Y por qué estás así entonces? ¿Por qué te sientes así? Y ese tipo de confrontaciones que usted me daba y me hacía en cada programa, a mí me hacían simplemente hacer aceptar la realidad, aunque fuera dura, pues no. Y me daba cuenta que realmente, pues, no estaba bien, que estaba muy ¿Estabas mal, haciendo bien tu que trabajo como había esposa? cometido muchos errores. No, principalmente eso, no. Estaba pésima, tenía muchas heridas, em, porque este era mi pensamiento antes, ¿no? Yo decía, si él de repente no cumple estos requisitos que yo creo que son esenciales en nuestra relación, pues chao. Ese era mi pensar, de verdad. O sea, yo no pensaba en, pero puede mejorar, pero tal vez en el principio sí, ¿no? Cuando estuvimos iniciando la relación. Pero era muy dura yo, muy tajante en ese sentido de decir, bueno, le puedo dar cierto tiempo y si no cambia, pues chao, porque ¿para qué me voy a amargar la vida? ¿Para qué me voy a desperdiciar? ¿Para qué yo, o sea, voy a vivir con alguien que no quiere cambiar? Decía. Entonces, mi pensamiento era ese. Ujú. Y como le digo, ¿no? En ese tiempo que nos separamos, yo ya no veía vuelta atrás. O sea, yo ya incluso me imaginaba haciendo mi vida ya muy aparte, ¿no? Con mi hijo y sin Cristian en mi vida. ¿Y estabas bien, digamos, en tu postura como madre? No. Trataba, porque, bueno, en ese aspecto sí tengo que reconocer tanto Cristian como yo tratamos de esforzarnos para que no le afecte a Franco. Porque recuerdo que cuando Cristian se fue de casa, yo decía, no, ¿y ahora qué le voy a decir a Franco? ¿Cómo le explico, no? Que, o sea, no va a venir a dormir, que no está viniendo. Y me preguntaba, a pesar de que es chiquito, era chiquito, tenía 4 o 3 años, me preguntaba por qué no viene mi papá y yo solamente le decía, pues está trabajando. Si quieres, hacemos una videollamada para que decía. Y pues no le daba esa Ujú, cabida para que él no se sintiera así como que abandonado, ¿no? Y bueno, no, también le daba el pase ujú. a Cristian para que siempre venga a casa y no tenga esa ausencia para con Franco. Bueno, en ese Ujú. aspecto creo que sí, más o menos lo supimos manejar. ¿Cómo era el comportamiento Mm, de Franco en ese tiempo? O sea, ¿cuál, más allá de que ustedes intentaron protegerlo, cuál era la actitud de él en esa situación? Franco, muchísimas gracias por estar. Ya vamos a darle lugar ahí. Estamos hablando de Franco ahora, el hijo de Jenny, pero gracias por estar. ¿Cuál era esa bueno, actitud? bueno, a pesar de de los esfuerzos que hicimos para que Franco no se dé cuenta o como que no le afecte, em, eh, es obvio que él sí se daba cuenta, o sea, sí sentía, sí tenía esa noción, ¿no? De que algo no estaba bien, porque las veces que venía Cristian, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya no conversábamos como regularmente lo suelen hacer las parejas, y simplemente era un Mm. buenas noches, buenos días, y cómo estás, y ahí está Franco, ¿no? Ya puedes hablar con él, jugar con él, dedicarle tiempo, pero más entre nosotros conversaciones ya no había. Ujú. Y ese fue el primer punto que Franco pudo observar y recuerdo que una de sus tantas visitas, Cristian a casa, Franco nos dice, pues nos habla, no, mira mamá, me dice,
Mira, mamá, ya llegó papá, papá, háblale a la mamá, mira, conversen, háblense, ¿por qué no se hablan? Háblense, conversen, papá, dale su beso a la mamá. Y nosotros no sabíamos cómo mirarnos. Bueno, solamente nos reímos y pues hacer el intento, ¿no? Y decir, ah, ya, sí, ¿cómo estás? Y toda hipocresía, ¿no? Pero sí, Mira, él sí se da cuenta porque, bueno, por esos eso comportamientos que que le acabas de digo, ¿no? decir es bien importante. Eso que acabas de decir es sumamente importante. Tú dices, él les instaba a dar el beso, él les instaba a todo eso. Tú dices, sí, lo hacíamos, pero era hipocresía. Pero ¿sabes qué? A veces en la guerra vale la hipocresía. Y cuando hay niños, eh, y no, y el amor se ha escapado, por decir así como se dicen esas cosas poéticas, se ha escapado por la ventana, que en realidad no es que se ha escapado por la ventana el amor, sino que simplemente nosotros nos hemos apartado de la fuente, que es distinto. Nosotros nos hemos apartado, entonces estamos desconectados de esa esencia, entramos en la esencia del temor, salimos de la esencia del amor. Entonces, yo siempre digo que con los años que uno tiene, uno va aprendiendo, la experiencia uno le va mostrando que, y yo por eso apunto hoy y los motivo a todos a que apuesten por las relaciones a pesar de todos los conflictos, una sanidad interna, una transformación personal desde un contexto verdaderamente dándole la vuelta a la vasija, haciendo entender que no somos seres materiales, no somos seres terrenales tan lógicos, sino que hay una ilógica que tiene que ver con Dios. Siempre nosotros estamos viendo todas las cosas desde el raciocinio intelectual y creemos que estamos en lo correcto, pero hay una ilógica y en esa ilógica que el hombre no entiende es donde está Dios, allí en esa cápsula ilógica de locura, es allí donde existe Dios. Sí, y el amor, cosa curiosa, que el amor también existe en esa cápsula ilógica. Y lo podemos experimentar nosotros cuando nos conectamos con alguien, sí, no, lo podemos conectar, lo podemos ver cuando nos enamoramos, cuando nos enganchamos con alguien, entran todas estas cuestiones de la química que nos perdemos la noción de muchas cosas. Entonces, pero cuando empieza nuestro cerebro a funcionar, que pareciera que es maravilloso, sí, que piense, que razone, pero razona desde estos patrones. Muchas veces en nuestro cerebro razona desde la impiedad, razona desde de cómo capta las cosas de manera rígida, de forma dura, de forma firme, estructurada, ¿sí? Estructurada. Una cosa es, hace unos días me decía que, que yo tengo muchos fundamentos. Y sí, nosotros los seres humanos debemos tener bases claras y concisas. Pero una cosa son tener buenos fundamentos, otra cosa es tener estructuras mentales, ¿sí? Que nos mantengan y nos tengan en una posición allí y no estemos abiertos a otra posibilidad. Y cuando nosotros vemos las cosas desde nuestro concepto nada más y no dándole la posibilidad que a lo mejor el otro puede estar en lo correcto o puedo yo estar equivocado, eh, hay esperanza. Cuando nos abrimos a esa posibilidad, cuando nos abrimos a esa... Sí, pero quizás como él ve las cosas, como ella ve las cosas, quizás hay una parte de razón. Entonces, eso tenemos que aprender lo que es la aceptación, pero ¿cómo aceptamos? Únicamente cuando nosotros nos hemos sanado, únicamente cuando nosotros hemos empezado a entrar en nuestra profundidad, entrar en nuestras raíces, entrar en nuestras heridas, entrar en todo eso que venimos cargando, ¿sí? Y empezar a educarnos para poder tener no solamente inteligencia racional, sino que tener inteligencia emocional y tener a su vez también inteligencia espiritual.
Hoy en día el hombre está hablando de la inteligencia espiritual, que es necesario que vayamos adquiriendo inteligencia espiritual. Y pareciera como algo novedoso, como que es algo que ahora el hombre está investigando. Pero curiosamente hay un libro que está en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses. Es muy curioso porque allí Pablo hace 2000 y tantos años, o diríamos, sí, 2000 y tanto, o un poquito menos, Pablo habla de la inteligencia espiritual. Y yo me preguntaba esta mañana, si Pablo hace 2000 y tantos años, él habló de la inteligencia espiritual, ¿de dónde la conoció Pablo? ¿De dónde la descubrió Pablo? Si a 2000 años atrás él ya habló de la inteligencia espiritual, ¿de dónde él la captó? Entonces uno puede investigar y va atrás, y si analiza uno la vida de Abraham, por ejemplo, la vida de Isaac, la vida de Moisés, la vida de todos esos hombres, nos damos cuenta que fueron hombres que trabajaron mucho la inteligencia espiritual. ¿Y cómo podemos trabajar la inteligencia espiritual? ¿Cómo podemos llegar nosotros a adquirir la inteligencia espiritual? ¿De qué manera? Bueno, todas esas cosas son las que los chicos o las personas que empiezan a hacer el programa van aprendiendo a manejar lo que es justamente a sanar todos esos patrones de conducta limitantes que no les permiten ver desde otra perspectiva, sino que se quedan en su propia estructura. Les va ayudando a aprender todo este tipo de cosas, a cómo comportarse con ellos mismos, a aprender a aceptarse a ellos mismos, aprender a amarse a ellos mismos, aprender a respetarse y encontrar esa conexión con el otro desde eso, desde el respeto. ¿Sí? En Colosenses dice, en esta parte dice así, en Colosenses 1, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, en ese tiempo ya Pablo estaba instando a los seres humanos que adquirieran inteligencia espiritual. Hemos pasado 2024 años y seguimos sufriendo en estructuras rígidas porque, como decía Romano, nos hemos olvidado verdaderamente quién es Dios. Y Dios no es el que nos han mostrado las iglesias, Dios es el que nos vino a mostrar Yahshua, ¿sí? Y el que nos vino a mostrar Yahshua es el mismo que fue en el principio. ¿Y cuál era y cuál fue el que fue en el principio? Pues justamente fue un ser espiritual, un ser, una situación espiritual. Era un ser espiritual. Creó algo a su imagen espiritualmente. Nada más. Y después lo instauró, lo insufló adentro de lo que somos, materia. Pero si nosotros no aprendemos a darle ese lugar a ese ser espiritual dentro de la vasija, va a seguir nuestro ego, porque el problema que somete hoy a la humanidad y a los seres humanos en el comportamiento que llevamos adelante es nuestro ego. Y desde nuestro ego justificamos todas las cosas. Justificamos los malos comportamientos, justificamos nuestros malos códigos, justificamos el irrespeto, justificamos la soberbia, justificamos el orgullo, justificamos todas las cosas. ¿Por qué? Total, si este me hizo daño, bueno, listo, que se reviente como un sapo, yo sigo con mi vida, yo me empodero, y el otro que se reviente. Pero escúchame, con ese que estás echando ahora a la borda, construiste y trajiste 3, 4 chicos al mundo. Y no me puedes hablar de amor cuando no te das la oportunidad a sanar, cuando no te das la oportunidad a restaurar tu alma, a no restaurar tu espíritu. Y eso se puede ver bien claro hoy en día, que la mente del ser humano está embotada. Las mujeres lloran porque se les destruyen los hogares, porque se les va el marido con otra, pero no van a invertir en su sanidad. Y ahí es donde nos damos cuenta qué tan vacío está el ser humano, porque no invierten en su cerebro, en lo interno, en su alma. Ahí no invierten, pero invierten en uñas, invierten en ropa, invierten en cosméticos,
invierten en todo lo que es exterior. Entonces ahí podemos ver la superficialidad que tiene el hombre hoy en día. Y de Sí. esa manera es lo que está ocurriendo. Cada día la mente está más embotada. Nuestro programa esta vez, por todo este mes, va a estar en ese descuento del 50%. Para el que lo quiera aprovechar, puede ponerse en contacto con nosotros para que podamos contarles un poquito más cómo es la dinámica. Lo mismo tiene la evaluación de diagnóstico, que es un costo muy bajito, para que puedan descubrir cómo están verdaderamente a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Les va a ayudar muchísimo a poder encontrar esa dirección. Así que bueno, se había unido Franco, pero se ve que se fue. Así que yo quiero darte gracias, Jenny, por compartir ahora este live. Eh, Vamos a ver si la semana que viene hacemos otro para poder estar un poquito más conectados con la gente. Y esta semana, como estamos tratando en los videos que se están dejando, estamos tratando qué temas. ¿Cómo vienes vos trabajando esos temas? ¿Qué te parecen estos temas que estamos trabajando, que es justamente el orgullo, la soberbia? ¿Cómo lo ves? Me hacen querer, no sé, grabarme a veces a mí, porque a veces yo también paso por lo mismo. Y, y bueno, es como que un llamado de atención para mí misma también, ¿no? Con los mensajes que pone ahí. Me parece que sí, mucho tiene que ver esos defectos que cargamos de la soberbia, el orgullo, porque son como que trabas tan grandes que nosotros mismos nos ponemos y con ello pues arruinamos nuestra relación, nuestra comunicación con nuestra pareja, por ejemplo, el ego, el orgullo, ¿no? De no decir, hola, oye, perdón, no estés más así enojado o enojada. Pero no sucede así. Entonces, ¿por qué? Porque estamos luchando contra el ego, el orgullo. Y creo que es algo para muchos difícil de derribar. Alguien una vez me dijo, hace mucho tiempo, me dijo, yo te voy a, yo te voy a enseñar a ser esposa, aunque sea lo último que haga, hace mucho tiempo. Y yo en ese tiempo decía, pero ¿qué me van a enseñar si yo soy, yo soy casi perfecta? A mi concepción, yo era la mujer perfecta. Realmente yo me considero literal la mujer perfecta. No era infiel, era respetuosa, no gritaba, era buena ama de casa, era trabajadora, tenía buenos códigos, valores, todo. O sea, ¿de qué te puedes quejar? Consideraba que no tenía, sabía pedir perdón, aunque me costaba, pero hacía un esfuerzo y lo pedía. Pero sin embargo, esa mujer perfecta tenía un pequeño detalle, que era la desvalorización, que era la desvalorización que no lograba percibir dentro de mi propio ser, continuamente la estaba viendo en él. Entonces siempre lo estaba mirando a menos. No se lograba percibir. Y hoy sin darme cuenta vi, o sea, mejor dicho, pasó así de cuando uno abre el TikTok y me hizo acordar porque vi un videíto de broma, pero era un mensaje irónico con respecto a este tema. ¿Cuántas mujeres a veces están con sus parejas, sí? Y era algo que a mí me irritaba, pero yo no lo decía, yo no lo hacía. Sin embargo, en mi corazón estaba guardado. Y es cuando estoy con mi pareja, soy tan fantástico, soy tan amable, pero cuando estamos con otras personas,
denigramos a nuestra pareja, la humillamos, la rebajamos con palabras despectivas, palabras hirientes, y algunas, como en mi caso, que me pasaba, quizás no lo decía, no me expresaba delante de otras personas, pero sí lo pensaba en mi corazón. Este es un bueno para nada, este es un idiota, este tarado, no sabe nada. ¿Cuántas no piensan así? Y después decimos, pero ¿por qué no me aman? ¿Por qué no me dan lo que yo quiero? Lo que necesito. ¿Por qué no me ven? ¿Qué tan buena soy? Pero nos examinamos verdaderamente el alma y nos logramos descubrir el veneno que tenemos dentro. Es una gangrena que se pudre por dentro en nuestros pensamientos y nuestras emociones para con nuestro compañero, en la desconfianza, en la inseguridad, en los celos. Hace unos días hablaba con una chica y me decía, lo que pasa es que si no está conmigo, debe estar con otra y debe estar en la cama. Pará, era las 11 de la mañana y consideraba que el marido estaba en la cama con otra. Y si son las 3 y hablo con él también, si el marido no le contesta, está en la cama con otra. Y después queremos que ese hombre nos ame, que ese hombre nos valore, que ese hombre nos respete, pero nosotros lo tenemos tan por debajo, a un nivel tan bajo. Pero no es porque realmente esa persona que tenemos frente esté a un nivel bajo, sino que nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu está a ese nivel. Es un bueno para nada, no sabe hacer nada, no prospera en nada, todo le sale mal. Dime en qué nivel estás, dónde estás, en qué pedestal estás vos. Porque si nosotros estamos en un pedestal más alto, y verdaderamente estamos en un pedestal más alto como mujeres, les puedo asegurar que no vamos a tener esa actitud si vos estás menos. Vamos a jalar a esa persona para que llegue a nuestro, entre comillas, nivel. Pero cuando nosotros estamos hundidas en esa cueva, en ese fango del alma que nos metemos allí y desde allí miramos, desde allí empezamos a monitorear todo, ¿no? Vos estás así, vos estás acá, vos estás mal de esto, vos estás equivocado aquí, vos así, vos. Por eso es el programa de transformación personal, es un programa duro. No es como cualquier terapia. Yo les puedo asegurar a las personas que trabajan conmigo que pueden estar aquí, puedo invitar a Paola en estos momentos, a Franco si están por allí, pueden dar testimonio. Este no es un programa fácil, pero sí es un programa de absoluta transformación. De absoluta transformación, ¿sí? En el cual cambian la perspectiva de todo lo que es vaciarnos de esa basura que no nos sirve, enfocarnos en nosotros, aprender a estar en plenitud con nosotros, poder vivir en plenitud con nosotros y desde la única manera que vamos a poder estar en armonía, en compañía de la otra persona que camina al lado, si la gracia del Padre los acompaña con un compañero, es cuando nosotros estamos en plenitud, en completa aceptación con nosotros en nuestro propio proceso de sanidad, de restauración, ¿sí? En nuestro propio caminar, y vamos caminando al ladito de alguien, que es nuestro esposo, nuestro compañero. Y esa misma sanidad es la que nos va a dar la capacidad también para discernir cuando no es. Porque cuando estamos dañados, tenemos eso. Vamos descartando personas, nuestro esposo, nuestro compañero, pero estamos tan rotos que vamos arrastrando todas las larvas que están en el camino, nos las metemos encima. Y hacemos una ensalada de larvas después. Pero cuando logramos sanar, nos da esa capacidad, nos da esa inteligencia espiritual para poder discernir, decir, es aquí
o es allá. No, no es aquí ni es allá. Quédate a donde estás entonces. Porque nuestros sentidos ya no están embotados. Podemos ver, podemos captar, podemos sentir, pero no desde la lógica, sino de lo que es el espíritu. Es el espíritu el que nos está hablando todo el tiempo y dice sí o no. Y debemos aprender a respetar eso y debemos aprender a escuchar eso. Eso es estar en el Ijad. Mi mente, mi corazón, mi alma están en unidad. Todos me dicen no, entonces para allá no vayas. Ahora si mi mente, mi corazón y mi alma me dicen para allá, vamos, caminemos. Entonces esa es la importancia de la sanidad, encontrar esa ecuanimidad entre mente, cuerpo y corazón. Podamos tener ese equilibrio para poder discernir y tener esa armonía, esa paz. Si yo no logro tener esa armonía entre mi propio ser, en lo que hago, en lo que digo, no voy a tener jamás armonía con nadie y no tiene sentido gastar energía y tiempo tratando de construir relaciones que no voy a poder sostener porque no estoy en armonía entre mente, cuerpo y corazón, o alma, espíritu, mente, como quieran. No voy a poder sostenerlo. Solo puedo sostener algo cuando estoy en equilibrio yo. Si está ordenada mi casa, voy a poder estar ordenada, en cualquier lado voy a poder estar bien. Pero ¿por qué? Porque mi misma casa me va a ir mostrando dónde tiene que ubicarse y de dónde no tiene que estar. Por eso es que es tan importante y por eso siempre los estamos motivando a la sanidad personal. Así que bueno, espero que este live les haya servido. Estamos siempre abiertos a la comunicación. Quien quiera ponerse en contacto con nosotros, quien quiera preguntar, quien quiera tener una charla conmigo completamente gratuita para conocer su situación, qué es lo que le está pasando. Yo estoy abierta siempre a la comunicación. Así que espero, me pueden escribir por el chat, pueden ver en el perfil, allí está el teléfono, está el correo, están todas las cosas para que se puedan poner en contacto conmigo. Así que esta noche vamos a dejar libre a Jenny, que tiene su familia y se puede ocupar. Te agradezco mucho, verdaderamente. Reina, ¿querés entrar? ¿Querés hablar un poquito? ¿Querés acompañarme? Dale, no me dejes sola. Yo sé que tú tienes a tu esposo y tu niño que ya tienes que atender, así que te agradezco mucho que hayas compartido un ratito A conmigo usted, acá. Coach. ¿Sí? Te agradezco y te A mando un usted, besito Coach. desde acá. Más bien un gusto. Muchas gracias por Cuídate. todo lo compartido. A usted. No, Gracias. mi amor. Buenas noches. A ver qué nos dice Reina. Bien. Chao, hermosa. Chao. Bye. Chao, mi amor. Ay, ¿cómo? Salud. Hola, buenas noches, Yarela, Hola, ¿cómo estás? Bella. ¿Cómo estás? ¿Qué Bien, gracias dices? a Dios. Gracias a Dios, bien. ¿Todo bien? Bueno, Qué bueno. ingresando Qué ahorita lindo. al live, no Ah, había qué visto la hora bien. correctamente. Sí, estoy aquí. Está bien. Sí, habíamos invitado a María también, pero bueno, se ve que no se le habrá pasado. Así que bienvenida. Hace un ratito andaba Franco por ahí dando vueltas, pero bueno, también se me habrá ofendido quizás porque lo dejé allí y no le di lugar a hablar. Espero que me perdone, pobrecito. ¿Cómo están? ¿Cómo van tus cosas? Bueno, bien, gracias a Dios. Ujú. Vamos bien. Sí. Viste que estábamos, no sé si entraste recién al live o hace rato que estás. No acabo de ingresar al live. Estaba Ah, metida desde la otra cuenta de TikTok y no logré mm, escuchar y me mm, cambié a esta cuenta. mm. No sabes de qué estamos hablando, ¿no? No. Estamos hablando del programa, corazón. Estamos haciendo una presentación del programa. Viste que esta semana, este mes lo vamos a tener en promoción, sí, porque para que la gente lo pueda adquirir, es fácil el programa online. Entonces estamos contándole a la gente.
desde las experiencias de ustedes, cómo es, cómo les ha servido, cuál ha sido la experiencia, qué han pasado, cuáles han sido los procesos que han pasado dentro de él, cómo ha sido esa transformación, cómo están llevando ahora sus vidas, desde qué perspectiva la miran, ¿sí? Entonces, si nos quieres contar cuál ha sido tu experiencia, porque vos también has tenido la oportunidad de estar dentro del programa. Sí, sí, me Contarnos gustaría cómo fue contar para mis, ti. bueno, con referencia al programa, realmente, no sabía que necesitaba sanar. O sea, pensaba que podía andar por la vida así con todas mis heridas emocionales, con todos mis traumas. Y realmente me conseguí yo en una situación en la que me bloqueé, podría decirse así, bloquearme. Me sentí bloqueada y en ese momento dije, wow, necesito ayuda. No puedo estar así, no puedo seguir así. A veces nosotros cuando nos sentimos mal vamos al médico. Ay, tengo una fiebre, un malestar, vamos al médico para que nos recete algo, porque es algo Claro, físico. Pero cuando es algo mental, se nos hace difícil buscar ayuda psicológica. O sea, es mm, muy, muy, pero muy difícil. Y yo realmente sentí la necesidad de buscar ayuda, pues, porque ya no podía más con la situación y con los, con la situación que estaba en ese momento pasando. Y realmente ujú. fue cuando conocí Bienestar y Sanidad del Alma, ¿verdad? Te conocí a ti y fue donde empecé a trabajar en mi sanidad, ¿no? Que es un Claro, proceso que lleva tiempo. No es algo de la noche a la mañana que, ay, voy a una sesión y ya, mi vida cambió. No, es un proceso en el cual se necesita ir trabajando en uno mismo, en sanar, en recuperarse, en entender también cuál es la voluntad de Dios. ¿Ves? O sea, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque es lo primordial, o sea, saber cuál es la voluntad del Padre para mí. ¿Mm? Y en ese proceso, como todo, pues hay momentos en que uno decae, pero hay que seguir hasta el final, hasta poder lograr llegar hasta a completar la sanidad completa, pues una verdadera sanidad, ¿ves? Que es la sanidad del alma, ¿ves? En la que uno ya está bien, en la que uno se siente bien con uno mismo, que uno se siente valorado, amado, querido. ¿No? Y son muchas las tú cosas, dijiste pues. la Por palabra ejemplo, clave, ajá, tú dijiste la sí, palabra y clave, que es la sanidad del alma. sí, ujú. Y son tantas las situaciones que a veces uno permite por no estar sano, permite relaciones, permite maltrato, permite tantas cosas, por eso mismo, porque no estamos sanos y creemos que eso es amor, creemos que debemos aceptar que nos maltraten, que nos insulten y realmente no es así. Lo acepta por eso mismo, pues, por sus heridas, por la crianza, por el apego que uno ha llevado, pues la manera en que uno lo criaron. Sí, porque es así, eso es algo de la infancia, pues entonces uno viene arrastrando todas esas cosas, llega adulto y va de generación en generación en generación, hasta que alguien dice, oye, no, esto hay que cortarlo. Pero ¿cómo lo cortamos? ¿Mm? Si nosotros nacemos en este mundo sin instrucciones y sin nada, uno viene repitiendo lo que uno ve de los padres. Entonces, realmente del programa aprendí eso, que es necesario sanar y, y más que todo el niño interior que uno lleva, pues allí ese niño interior que ha sufrido, que ha pasado por muchas cosas y necesita sanar a ese niño para poder avanzar. Y realmente, de verdad que a mí siempre pienso que aunque ha pasado muchos meses que entré a terapia, yo siempre digo, bueno, yo le doy las gracias a Dios que, que estuve en terapia, de verdad, porque si no, quizás mi vida hoy, no, yo no estuviera hoy con tanta tranquilidad, tanta paz, como si no hubiese entrado en las terapias, o sea, eso es algo que influye. O sea, mi vida Ujú. hoy completamente fuera otra vida, ¿no? Una vida de traumas, una vida de frustraciones, ¿no? Realmente lo he pensado y yo digo, wow, de verdad que, este,
me siento totalmente diferente. Hoy por hoy digo que este no hay que arrepentirse. Hay que buscar ayuda cuando Ujú, sea necesaria y no esperar tanto tiempo ni tantos años. ¿No? ujú. Em, la importancia de sanar el alma, como tú dijiste, es que es así realmente. O sea, nosotros podemos hacer muchas terapias y verdaderamente hoy en No. día hay muchas alternativas para sanar. Hay muchas opciones que se ofrecen en el mercado, en las redes, que Ujú. nos dan esta oportunidad de poder encontrarnos, recuperar nuestra identidad, entre comillas, recuperar nuestro amor propio, defender nuestro amor propio. Pero yo que trabajo con tantos años, puedo tener la capacidad, con la gracia de Dios, no porque yo, sino que porque se va, justamente, como estábamos hablando de los sentidos, se van puliendo nuestros sentidos para poder captar una cosa de la otra. Y todo esto, todo este ruido que se ve, curiosamente, hay un patrón, un común denominador. Y es, todo está así, finito, pero finito, alineado en el ego. Sí. Sano, me empodero, me hago fuerte, ¿sí? Ujú. Recupero mi amor propio, pero vos allá y yo acá. O sea, acá no más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día empezamos a a encasillar a las personas, cada día aparecen más nombres para encasillar a los seres humanos. Y en eso entran los narcisistas, hoy están los princesos, las princesas, cada día hay cada nombre que le van colocando a las personas para, y ya encasillas a un ser humano en esa condición. Claro. Y ya lo dejas allí y ya está, no tiene más, ya lo encarcelaste allí y va formando una cultura y así sistemáticamente se han ido formando diferentes grupos ideológicos y, y estos grupos que vamos formando porque otros les van colocando nombre. Hace un tiempo me tocó, he trabajado con algunas personas con ciertas características, pero la gracia de Dios que esas dos personas puntuales que han trabajado conmigo, que han sido muy complejas, hoy tienen una vida plena con sus esposas y con sus hijos, porque comprendieron dónde estaba su herida, pudieron entrar a esas profundidades, pudieron entrar a esas cavernas, pudieron revolcarse bien en la profundidad de sus cavernas, en todos los niveles, hasta que pudieron sacar toda esa basura que venían arrastrando. Entonces, cuando nosotros entendemos que son simplemente seres espirituales, ¿cómo encasillamos a los espíritus? Ahí sí podemos entrar a un nivel más profundo. Y si vamos a lo que está escrito en este libro, que yo siempre digo, no es un libro religioso, sino es un libro de códigos espirituales, se dice bien claro que hay ciertas entidades que se mueven en la tierra. Y Yahshua dijo, demonio tiene. Y demonio tiene para mí es esto. Perdón que voy a usar el mouse, pero lo único que tengo cerca. Es algo que yo puedo abrir, que yo puedo sacar. Y si yo lo saco, tengo la opción o de dejarlo vacío o tengo la opción de colocar algo más. ¿Sí? Pero cuando yo tildo desde ciertas características a alguien, es como que yo le pongo el sello, le pongo el cierre, le pongo todos los precintos y ya está. Esa es la condición. No hay solución. Son las perspectivas
eh, de sanidad que hoy se están ofreciendo. Y en eso entra que de los matrimonios digamos, deteriorados, no haya opción a restauración, no haya opción a sanidad, no haya opción a nada. No haya esperanza a una cultura diferente, no haya esperanza a que crezca una nueva generación distinta, que puedan los padres criar nuevas generaciones, educando a los hijos desde que nacen con ciertas cosas que son fundamentales y cruciales que el ser humano debería tener, que es desarrollar los sentidos espirituales, desarrollar los sentidos, no solamente es desarrollar los sentidos físicos, sino desarrollar los sentidos espirituales, para que el ser humano desde pequeño pueda discernir entre lo que es y lo que no es, para que el ser humano pueda tener esa autonomía de poder dirigir su vasija, no que el ego lo arrastre como un trapo sucio en cualquier rincón y en cualquier maltrato, que el niño pueda tener la capacidad a los 8 o 10 años de decirle, mira papá, te estás equivocando, así no es el asunto. Que los padres puedan empezar a comprender que nuestros hijos son los maestros, ellos vienen a educarnos, ellos vienen a enseñarnos, pero culturalmente se nos ha enseñado por generaciones que es al revés, y no es así, y por eso estamos como estamos. Entonces, por eso digo siempre que este programa es para valientes, no es para cualquiera, pero es un programa que le recupera al ser. ¿Qué es eso? Por eso es transformación. El hombre o la mujer puede recuperar al ser, para que el ser tome el control de la vasija. Así que bueno, los motivamos realmente a quien quiera comunicarse con nosotros. Estamos a la escucha. ¿Quieres decir algo más? Que no se haga. Sí, que no se haga, o sea, que no se haga la voluntad, o sea, que no se haga la voluntad del hombre, o sea, si lo decide así, o sea, si la persona lo decide así, que no se haga la voluntad de la persona, que lo que desea, sino que se haga la voluntad del Padre, pues, en su vida, ¿no? Que es por lo menos, en mi caso, cuando yo ingresé en el programa, yo quería como que hacer mi voluntad, pues yo que esta es mi voluntad, yo quiero hacer esto, pero no pensaba en las consecuencias que puede tener muchas veces hacer la voluntad de uno. O sea, no Sí. pensar en las consecuencias que pueden tener, dejarse llevar por las emociones o por los sentimientos del momento. O sea, porque como tú lo mencionaste ahorita, o sea, hay muchas personas que tienen o sea, son un coach y tienen su manera de expresar, pues, en el sentido de recuperar su sanidad. Y es muy distinta porque va como lo mencionaste ahorita, pues basada en el ego, en que si tú me lo haces, tú me la pagas. O sea, no hay perdón. O sea, yo no te perdono y tú haces lo que tú quieras con tu vida, pero no te perdono. Entonces, eso no es, o sea, no es en lo que se basa la terapia. Y eso fue lo que yo, por esos meses que estuve en la terapia, logré entender, de que no podía hacer lo que yo quería, sino que tengo que hacer lo que Dios quiera, que es la voluntad del Señor para mi vida. Ahí tú hablaste de algo bien importante que es la voluntad de Dios. Y a veces muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y allí un poquito se puede interpretar como esta cuestión que yo siempre cuido, esto desde el contexto religioso, porque es como una palabrita, como esas palabritas cliché, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo llega el ser humano a saber cuál es la voluntad de Dios? Y a mí me costó muchos años entender cuál es la voluntad de Dios.
Y no es simplemente decir, ay, sí, no, pero que se haga, no quiero que se haga mi voluntad, pero entonces, ¿para qué estoy viviendo si yo, ser humano, no puedo hacer mi voluntad? Acercándonos a Punto Él, uno, tener en cuenta. Se tiene que acercándonos. hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese es el tema. El kit de la cuestión es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo llego a descubrir la voluntad de Dios? ¿Entiendes? Acercándome a Él, acercándome a Él. Hacer caso, pero ¿qué? Si yo no me, Y para si yo eso no me volvemos otra vez a lo mismo que siempre digo. El ser humano es un ser tripartito, somos una composición. ¿Cuál es la composición? Espiritual. Vamos, a materia y energía, dos composiciones, nada más que dos composiciones. De esas dos composiciones nace algo que llamamos el alma o el ser humano en sí. Entonces, si entendemos cuál es la composición, vamos a entender que tenemos una vasija, tenemos a alguien, es como el auto, es como el ser humano que se sube adentro de un auto. El auto es la vasija, ¿sí? Pero quien tiene que dirigir es esta energía, que es el espíritu, que es una energía. Y espíritu es una energía. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que darle lugar a este que empiece a gobernar, que empiece a dirigir la vasija. Pero para que este gobierne la vasija, necesita tener ecuanimidad y aquí en el alma. O sea, debe haber un equilibrio entre los tres. Y la voluntad de Dios va a ser cuando el espíritu aprenda a hablar el idioma espiritual, cuando logre conectarse desde los sentidos espirituales, logre tener esa inteligencia espiritual para poder conectar con la conciencia suprema. con lo que Dios quiere. Y ahí va a saber el hombre si verdaderamente está haciendo, y para eso hay códigos espirituales que el hombre tiene que conocer. Yo siempre digo, este es un libro de códigos espirituales, que abre y cierra puertas espirituales, y el hombre debería de trabajar esforzadamente en conocerlos. No desde el contexto como se ha enseñado por 2024 años, que es religiosamente. No. Sí, nos quiere mostrar a Dios, pero nosotros tenemos que buscarlo. Porque desde ese contexto lo único que ha ocurrido con la humanidad ha sido separar al ser espiritual del creador y que no tenga la capacidad para escuchar. Entonces no puede hacer la voluntad de Dios si no logra entrar a ese had. Por eso es que religiosamente muchos dicen sí que se haga la voluntad de Dios, pero después se divorcian igual, tienen separaciones, tienen conflictos, tienen contiendas con las personas, tienen problemas con los hijos, tienen problemas consigo mismos, ¿sí? No es así. Sí, sí. Muchas personas dicen, no, sí, pero este es un libro escrito simplemente por hombres, sí. Todos los libros los escribieron seres humanos, todos. Los de antes y los que hoy se escriben, todos. Pero hay una esencia que está en el ser, que es la conciencia universal, que ese es el Dios. Algunos le llaman así, conciencia universal, Dios, Alá, como quieran, es el que imparte en el ser el mensaje. Y este libro, que es un compendio de libros, creo que tiene lo que todo ser necesita, la plenitud. Creo que es en el único de los lugares donde el ser puede encontrar la plenitud. No porque el libro en sí le dé al ser la plenitud, sino que es la esencia que tiene el libro lo que le permite al hombre entrar en plenitud. Así que bueno, gente, si alguien quiere charlar conmigo en privado, no hay problema, estoy abierta a la comunicación. No tienen más que buscar en el perfil, allí pueden encontrar mis datos y comunicarse
mandarme un mensajito, yo los atiendo con todo gusto. Así que bueno, vuelvo a repetir, vamos a estar promocionando nuestro programa. Está en versión femenina y versión masculina. Espero que les haya servido y nos estaremos poniendo en contacto nuevamente en otro live la semana que viene. Reina, te agradezco que hayas estado con nosotros también, ¿sí? Que nos hayas dado tu testimonio. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Vale, Bye. cuídate Bye, bye. mucho. Bye, bye.